después el profesor iba a escribir, pero justo me bañé, profesor, y no pude ver su mensaje. Ya, muy bien. Ya no hay problema. Entonces vamos a ver. 40. Aunque ya 5 minutos y Sobra, está. sobradito. Preciso entonces. Ya Ya, les he bueno. explicado y ya después le explico a Fabricio. Va a estar muy sencillo también. Entonces, empieza a leer en ese orden. Al último ya es Fabricio también, ¿ya? ¿Cuál, profe? ¿Ya? ¿Cuál Danilo, orden? Danilo, Eidan, Gerardo y Fabricio, en ese orden, ¿ya? No, profesor, yo ahorita estoy desde celular porque todavía no aprendí la computadora. Ahorita me voy a terminar de cambiar y voy a ir a la computadora. Ya, pero igual tienes que anotar, pues. Ok, profesor. Vamos a ver, solamente ¿dónde está? Fabricio, ¿no sería mejor que tú estés con el celular y prendas la computadora y mientras eso tú te cambias? Sí, ya, profesor, voy a hacer todo rápido. Profesor, hoy día van a leer Danilo y Aidan. Todos van a leer. Todos van a leer. Si quieres, dicen hace rato cuál es el orden. Se acaba de leer. ¿Ya? Ahora sí. ¿Estás listo? Empecemos. Ya, espera, profe, que estoy llamando vigor. Ahí está. Antes de la victoria definitiva sobre los cartagineses, ay, otras palabras extravagantes. Masinisa había vencido y capturado a Sifax y entrado triunfalmente en su capital. Sofonisba se arrojó a los pies del vencedor y le suplicó que la protegiera de los romanos. ¿Y quién habría hecho lo contrario ante los encantos de aquella celebrada belleza? Aquel hijo del desierto la tomó al instante por esposa, pero cuando Escipión se enteró del matrimonio de su aliado con una enemiga irreductible de Roma, se mostró inflexible. Masinisa se retiró a la soledad de su tienda desesperado. Luego se, luego se sobrepuso y decidió que su querida Sofonisba no caería en manos de Escipión. Dio una copa de veneno a su esposa y ésta la bebió sin titubear. Los romanos recompensaron la ayuda de Masinisa dándole casi todo el reino de Sifax y encargándolo que vigilara a los cartagineses para que no emprendieran nada contra Roma. Sifax murió en cautiverio y Escipión regresó a Roma, donde celebró el triunfo más clamoroso que la ciudad conociera hasta entonces. Se le llamó en lo sucesivo Escipión el Africano. Así terminó la sangrienta lucha que durante 18 años hiciera temblar a toda la cuenca occidental del Mediterráneo. Expansión romana en el Mediterráneo oriental. La marcha hacia el este. Libres ya de Aníbal, libres ya que podamos ver en ellas la realización sistemática de un plan riguroso. Tras vencer a los excelentes ejércitos cartagineses conducidos por el mayor estratego de la época y de estar casi de continuo al borde del desastre, ahora les atraía el este. Sin duda por la avaricia creciente de los altos dirigentes, ávidos de lucrativos negocios, la segunda y terrible Púnica terminó en 201 a.C. Sin embargo, al año siguiente, los romanos afrontaron un nuevo conflicto. Comparado con la guerra contra Aníbal, parecía no tener importancia, pero sí tendría equivalente significación histórica: la intervención armada de Roma en los asuntos políticos del Mediterráneo oriental. El decadente reino de Macedonia. El primer país afectado fue Macedonia.
el país más poderoso de los estados helenísticos y el único pueblo ah, ya. Y el único pueblo entonces que podía rivalizar con Roma en cuanto a tenacidad. Mas, por desgracia para ellos, su rey no era Filipo II, sino Filipos, Filipos V. ¿Quinto o Filipo V? Ya, Filipo V. Y su heredero tampoco era Alejandro, sino el mezquino Perseo. La ocasión de la guerra entre Filipo y los romanos fue la ambición desenfrenada del macedonio, cuya política de expoliación era famosa en toda Grecia. Varias ciudades helenas, europeas y asiáticas pidieron protección a Roma, que no olvidaba el tratado entre Filipo y Aníbal. Y aunque es probable que el pueblo no deseara la guerra, tras una lucha que había durado 17 años, el Senado la provocó. El pretexto para intervenir era excelente, pues el poderoso Antíoco III de la dinastía de los Seleucidas, aliado de Filipo, estaba comprometido en una guerra contra Egipto, reino amigo de Roma. Además, había una excusa muy honorable para guerrear contra Filipo: erigirse en paladín de la libertad helena. Muy bien. Profe, pero no leí nada. Bien, chicos. El tiempo es, van a poner ahí. 4. 3 minutos. Ese es el tiempo. Vayan a su classroom y dentro rápido. Profe, yo no. Y tú no, pues tú. Profesor, ¿dónde aprieto? Al classroom. Trabajo en. Ya, Se ha explicado cierto. No es cierto. tanto eso. Y ahí dice controlador lectura por lector. Al nombre de Danilo. Ahí Danilo se ha leído. Ahí tienen que ir y entran. Ahí les va a pedir los datos. Y pones el tiempo que el profesor ha mandado en el chat. No pongan el tiempo. Ya, profe, ya acabé de leer de tomar mi yogurcito. Ya mientras vayan ellos hablando. Mezquino. ¿Acaso eso es ¿no? Mezquino. Mezquino. Sino el mezquino Perseo. Sería esdrújula. Ya hemos dicho que todas las esdrújulas llevan tilde. No tiene tilde. Mezquino. Mezquino. Da la mayor fuerza del ahí. Mezquino Perseo. No lleva tilde, ¿por qué? Porque termina en O. Como he dicho que no llevan tilde. Fabricio, entra al Classroom y ¿qué le iba a decir? Y marca lo que me he equivocado y también pone el tiempo que el profesor mandó en el chat. Aló. Sí, dígame, compañera. Danilo, pues no he podido marcarte porque cuando estaba cambiando, no sé, pero se salió un rato de la clase, no pude ver una parte de lo que estabas leyendo y ahora me estoy uniendo y me he demorado un poco. Ahora me he unido desde la computadora y no he marcado. Solo vi que te equivocaste como en 5. ¿5? Algo así. No, es que no vi, no sé cuántos. ¿Qué te Así iba a me decir? estoy uniendo. Ya pon 4 o 5 y pones el tiempo que el profesor ha mandado. 4:57 segundos. 4 ¿y qué? 4, no me acuerdo. Y pones 4:50. 4:57, 4:57. Ya, No me 4:57. acuerdo cómo. Pones antes unos. En el chat, ¿no? En el chat. Sí, así, esto pones. Esto. Eso pues lo que le he dicho, bro. No, pero con puntitos. El libro también está al inicio, está todo ahí. Con estos puntitos. Con estos. Ya está, ya lo envié por el chat. Eso. ¿Nada más?
Sí, y el tiempo y... No tiene que poner en el Classroom. Claro. A ver, te voy a explicar. Ya, Fabricio, tienes que entrar donde dice actividades, ahí a Classroom. Ok, profesor. ¿Has anotado cuántos errores tiene, ¿no es cierto? Sí, profesor, he marcado los que he podido porque me estoy uniendo desde la computadora y... Listo. Entra donde dice el controlador de lectura por lector. Hay varios nombres, Fabricio, Aidan, Gerardo y Danilo. Haces clic en Danilo. Danilo es el que lee. Es lo mismo que hemos hecho ayer, solo que es individual, ya no es todo colectivo. Mejor es así. Ya, profesor, y ahí marco. Si hay todo lo que te pida, haz todo lo que te pide. Pon correo electrónico, nombre, Ya. empieza a marcar tiempo. Ahí está. Como pasa en el chat, ese tiempo que tienes que poner. Ok, profesor. ¿Los demás terminaron? Sí, profe, ya terminé de... Ahora me toca leer a mí. Un momentito. Creo que me aparecen los números de errores. Profesor, ¿lo podemos marcar en nuestra hojita que nos ha mandado esta hojita la que nos van a imprimir? Tiene que haber número de errores. Debe haber no se ha puesto, el profesor solamente ha puesto para poner cuántos minutos ha leído. Ya, sí. Para mañana se va a estar. Ya, profesor, yo se lo No, envié. profesor, si no tengo ni idea. Donde dice cuánto tiempo ha leído, cuánto tiempo de lectura, ahí que pongan cuántas equivocaciones ha tenido. Profesor, cada uno estamos leyendo 5 minutos. Ya, más o menos, ya listo. Ya está. Ya. Profesor, y se sabe lo que le he dicho, o sea, que ahí donde dice tiempo de lectura. Voy a hacer, ¿no? Es lo que yo voy a hacer. ¿Sí? Va. Ya no también están bien. Profesor, yo le envié el mío. Eh, no van a entrar de nuevo. Solamente el día que toca tienen que entrar. No lo van a hacer de nuevo. Pues. Yo solo apreté el de Danilo, profesor. Solamente una vez tiene que ser. Si no, no. ¿A quién le toca? Aidan. Miran. Profesor, yo soy tercero, soy Fabricio. No. Sí, profesor. Verdad, me vas a perder la paciencia de lo que está algo paciencioso. Estoy repitiendo. Tú eres último, Gerardo. Profesor, si yo soy tercero. Eso, voy a ver. Fabricio, eres último. Ya, a ver, un momentito. Voy a ponerla. Mira, ya nos hemos pasado demasiado. Ya, empieza. Empieza, ¿quién le toca? Mi profesor, según parece, los romanos, mientras decidían romper las hostilidades, enviaron embajadores a Antíoco, Antíoco para impedir que ayudara a Filipo. Luego, aislar a este fue un juego. Ya leí desde ahí, nos hemos quedado acá. No, profesor, nos hemos quedado donde dice de la libertad helena. Nos hemos quedado acá. La ocasión de la guerra entre Filipo y los romanos fue la ambición desenfrenada del macedonio, cuya política
Hay mucha razón ahí, doctor. Profesor, se ha equivocado. No hemos leído. Eso ya he leído yo. Entonces, ¿no es cierto? Desde acá es. Ay, profesor. Según parece, los romanos, mientras decidían romper las hostilidades, enviaron embajadores a Antíoco para impedir que ayudara a Filipo. Luego, aislar a este fue un juego. Roma pudo, pues, dirigir la operación sin obstáculos. Después de 3 años de lucha, las legiones mandadas por el cónsul Flaminio vencieron a falanges macedónicas y se firmó una paz que reducía el territorio de Macedonia a lo que era antes de la intromisión de Filipo el Grande en los asuntos griegos. 3 años bastaron para excluir a la monarquía macedónica del grupo de grandes potencias. Los romanos perdonaron a Filipo y le dejaron Macedonia propiamente dicha, para que no se aliara desesperado al rey Antíoco. Pero no conservaron los territorios conquistados, tanto por las dificultades que supondría la administración de tierras de ultramar, como porque conocían el carácter indócil de los estados griegos. Antes que hacer de ellos súbditos continuamente rebeldes, los romanos fueron lo bastante sagaces para ofrecerles la libertad. En consecuencia, Flaminio anunció la buena nueva en los grandes juegos de Corinto del año 196 a.C. Un heraldo impuso silencio con la trompeta y pronunció la fórmula tradicional de apertura de los juegos. Pero añadió estas palabras: el Senado romano y el general vencedor declaran que, sometida ya Macedonia, todas las ciudades griegas dominadas antes por el rey Filipo quedan en absoluta libertad y exentas de todo impuesto y subordinación a cualquier potencia exterior. La alegría de los griegos fue tan enorme que apenas se creían lo que escuchaban. Se miraban unos a otros extrañados, como si ello no fuera más que un sueño. Dice Tito Livio, el heraldo tuvo que reaparecer en el estadio, pues todos querían oír una vez más al mensajero de su libertad. Cuando por segunda vez el heraldo les dio a conocer la decisión del Senado, estallaron gritos y aplausos por doquier. Resulta evidente que para ellos la libertad era también más preciado del mundo. Cuando la tradición que las aves que volaban sobre el estadio aturdidas por el alegre vocerío, caían al suelo. Ahí nomás. Profesor, se ha equivocado. Ha dicho, la libertad era también más preciado del mundo.
Y también decía, en Heraldo decía heladero, creo, pero después se corrigió. Sí. Esa nota, no sé por qué, no sé. Ya, mejor más tengo cólera, ¿verdad? Ya, ni vez anoten, es número. Ya vayan entrando al Classroom. Profesor, pongo las 12 y yo. Espérense, voy a ver. Pero vayan anotando, pues acaso. Ahorita. Le he dado un poco más de minutos porque también arriba estaba. Chévere, por gusto. Ya, profe, ya le mandé. Ya. Ya, yo voy a contar. Han contado ustedes, ¿no es cierto? También había puesto ahí para que pongan también los números de falla, ¿no es cierto? ¿Qué? Sí, sí, esto sí, de las fallas. Sí. Me olvidé. ¿Cuántos te dije a ti, Danilo? ¿De qué? Los números de fallas. ¿De cuál? De lectura, pues, Danilo, a ti. Ah, yo. Ah, ya 5, profe, 5. 1, 2, 3, 4. Un poco también. El más, el menos, está más. Ahí también el profesor dijo Antioco, algo así dijo. ¿Ya? ¿Los demás terminaron? Sí. ¿Sí? Gerardo. Profesor, ya terminé. Gerardo. Disculpe, profesor. No. Aidan. Ah, ya me olvidaba. Tú no tienes que escribir nada, Aidan, ¿ah? ¿Estás llenando? Sí, profesor, sí, profesor, es que me están llamando para abrir las puertas, ¿me pueden esperar? Rápido. Ya debes decirle que no puedes, estás ocupado. Estoy muy estudioso. Ya, profesor. Vamos a llegar. Vamos a tardar harto, ¿eh? Solo son 5 minutos. Entonces, Desde mañana, desde mañana, ya tienen que estar entrando temprano. Profesor, le voy a informar que lamentablemente creo que no está grabando. profesor, dígame que está grabando. Desde mañana vamos a hacer más minutos, pero tenemos que estar temprano. Ya no puedes porque ya me sucede a veces alguna entrevista, algún intercance, pues no puedo. Sí. Pero ya tiene que estar ingresando desde temprano. Si es posible, mandarme un mensaje. Pero ya vamos a... Listo, ya lo escuché. Profesor, ya había llegado antes de tiempo y sí escuché lo que estaba diciendo, así que ya mañana estamos temprano. Empecemos, estamos por el tiempo. Ya. Y acá ya sabes. La victoria de Flaminio sobre Filipos V y la proclamación de la independencia griega formaba el reverso de la medalla victoriosa que el gran Filipo consiguió en Queronea. El imperio Seleucida, el protectorado sobre los helenos dio motivos a los romanos para intervenir
también contra Antíoco III, ya que algunos estados griegos fueron atacados por este. Apenas el Senado romano proclamó su independencia, los romanos vieron en ello una prueba de la ambición insaciable del rey, que, según ellos, deseaba extender su dominación al mundo entero. Antíoco era ambicioso, es cierto, pero sus deseos de conquista se limitaban al Asia, donde quería reconstruir el imperio de los antiguos reyes de Persia. Desde Macedonia partió un ejército romano que atravesó el Ponto y derrotó a Antíoco en 190 a.C. Antíoco tuvo que ceder casi toda el Asia Menor y aceptar para el resto de sus territorios unas condiciones tan severas como las impuestas antes a Cartago y después a Macedonia. Entrega de los elefantes de guerra y de la flota, excepto 10 navíos, pago de una suma enorme, 15.000 talentos, a título de reparaciones e indemnización y un pacto de no agresión con respecto a sus países vecinos en el oeste. Arrebatada el Asia Menor a Antíoco, los romanos ofrecieron su mayor parte a su fiel aliado, el rey de Pérgamo. El reino de los atálidas desempeñaba el mismo papel que Numidia en África, es decir, el de Mastín de Roma. Masinisa mantenía que continuo la sosga al cuello de los cartagineses. De igual modo, Pérgamo vigilaba a Macedonia y al imperio seleucida. Los romanos, que no parecían dispuestos a encargarse de sus posiciones de ultramar, poco a poco cambiaron de opinión. En 133 a.C. se recibieron del reino de Pérgamo, legado a ellos por Atalo III, último vástago de su dinastía. La legalidad de esta herencia pareció bastante discutible, pero poco a poco importaba el derecho cuando Roma quería
adueñarse de un país. Muy bien. Profe, se ha equivocado. Dijo Pércamo, Sí, Pércamo, profesor. Pércamo, Pércamo. y después Antíoco, full veces, y después ahí en Vástago dijo Vástago, algo así diferente. Equivocó harto, profesor. No, dijo lo mismo. Ya, Lo usted pues, mismo. tiene que anotar, ya está el tiempo, ¿no? Rápido, rápido, entren al esto, para que lean, para que termine la lectura. Mauricio. Ok, profesor, yo ya solo me falta el tiempo nada más. Ya, listo, listo. Ya, profe, ya le envié. Voy a contar, ¿eh? Ahora voy a entrar. ¿A dónde? Sí. Seis, siete, ocho, seis. ¿Les parece poco el tiempo? No, profesor, eso es suficiente. Bien, está bien. ¿Es suficiente el tiempo? Ah, de los 5 minutos, no, está muy poco, profe. Mañana sería 10 minutos, sería. De la lectura, digo. No, profe, está mal. ¿Ya listo? ¿Ya terminaron todos? No, profesor, me falta un poquito. Tienes que tener cuidado siempre dónde está la mayor fuerza de voz. Átalo, no es atalo. También te has creado una nueva palabra. No hay una nueva palabra. Mirar bien. Respeto. ¿Cómo respeto? Respeto. Acá les han puesto la mayor fuerza de voz y acá está la tilde. Indemnización. No, indemnización. Profesor, he visto que todos se han equivocado en Antíoco. La mayoría está equivocándose, ¿no? Vale, acá le hizo bien. Se dice, profesor, Antíoco, ¿no? Sí, Antíoco, ahí está la tilde. Pues. ¿Ya? Ok, profesor, ya se nos pasó. Eidan, ¿ya? Profesor, sí, ya le envié el cuestionario de Pero me Gerardo. tienes que avisar, pues, por lo estoy diciendo. Tienen que avisar, ya terminé, Sí, ya le listo. envié. Ya, empieza entonces, Mauricio. Ok, profesor. Así, el poniente del Asia Menor se convirtió en la primera provincia romana de Oriente, con el nombre de Asia. En cuanto a Antíoco, baste consignar que después de la humillación sufrida con el tratado impuesto por los romanos, sus súbditos le perdieron el respeto. La paz del reino se vio continuamente turbada por tumultos y crisis financieras. Al reprimir una de esas rebeliones, esta vez a orillas del Golfo Pérsico, Antíoco fue asesinado mientras saqueaba un templo, que con tal sacrilegio trataba de llenar sus arcas angustiosamente vacías. Luego, intrigas de sucesión, conmociones internas como las de los macabeos en Judea y guerras contra Bactria, el reino Sí. Arsácida o neopersa y otros países vecinos del este debilitaron aún más aquel estado que al fin acabaría por desaparecer. Pacificación de Macedonia y Grecia.
Después de su derrota ante Flaminio, el orgulloso y desasosegado desasosegado Filipo V se sintió como una fiera enjaulada. Aquellas minúsculas polis griegas que tanto despreciara antes y a quienes tratara con tanta insensibilidad. Se alegraban ahora de su impotencia. Es más, se permitieron enviar innumerables quejas al Senado romano, estimando legados para realizar una investigación. Filipo se vio obligado a recibirlos con la mayor cortesía, no entiendo más remedio para aceptar las decisiones del Senado sin protestar. No obstante, se preparaba para sacudir tal yugo y abatir a sus antiguos vasallos. Antes de morir, confesó sus proyectos a su hijo Perseo, que hizo lo que pudo poco, pues no era el jefe soñador por sus valientes macedonios. Paulo Emilio, digno homónimo e hijo de cónsul caído en Canas, apresó en 168 a.C. a Perseo en una sangrienta batalla. El infausto postrer monarca de Macedonia murió en las prisiones romanas. Al fin de impedir la repetición de tales sucesos, el reino de Macedonia fue dividido en 4 pequeñas repúblicas dependientes de Roma. Los macedonios fueron desarmados y todo su armamento destruido, menos los escudos de cobre, que se enviaron a Roma. Muy bien, tiene más. Ya, profe. Ya vaya, ¿Cuánto tiempo? tienen que mirar la lectura, no estén después marcando. Por algo, bueno, ahora es como práctica, pues. Pero a la siguiente, recién cuando termine de leer, recién ustedes están ya entrando. Si no, ¿cuál va a ser el chiste? Pues no van a ver en qué se han equivocado. Yo les mandé el tiempo. Yo le mandé también la respuesta. Ahora sí. Fabricio, a ver, Fabricio, vamos a ver. El hojita también lo anotamos, ¿no, profesor? ¿Cómo? El hojita. Ya no es necesario. Eso era para que ustedes tengan presente nada más. Ah, no, pero lo estoy anotando yo. Profesor, ahí no me quedé en la última línea. Enviaron a Roma. Sí, esto lo voy a copiar para Profesor, ubicarme, para ponerlos acá, porque vamos a repetir esa parte. profesor, ya esto, ya le envié. Ya, listo. Ya, tienes que visualizar bien. Mira, acá dice Sí, profesor, en esa parte no sé qué dijo. No pudiendo Ahí, tener, profesor, dije, no entiendo. no entiendo más remedio porque Uno, aceptar las decisiones del dos, Senado. mandó, hay una tilde ahí. 2, 3, acá no hay tilde. Bactría. 3, Profesor, no recibí eso de cuánto tiempo ha leído. no está en el chat, está en el chat. Pero el profesor no me ha llegado, no sé por qué. ¿Me lo podría volver a mandar? 5:19. Me llegó, profesor.
Ya, vamos a anotar también el tiempo acá. Aunque ustedes ya lo han anotado. Listo, entonces. Ya se han adaptado a esa forma, ¿no es cierto? Así van a hacer así van a hacer en adelante. Van a ir a cada nombre, pues ahí te voy a revisar. Al nombre que ha leído, ahí tienen que ir, no van a ir a otro sitio. Claro, claro. Profesor, una pregunta. Muy bien. Hasta ahí, Profesor. ¿alguna duda, alguna pregunta? Mañana no le van a interrumpir. Vamos a ver, pero igual temprano, ¿ya? Temprano. Ya. Pues ya no- Ya, profe, ahora voy a ver. Chao.